Inventos de mexicanos. Buenos días, amigos. Aquí les tengo más inventos desarrollados por mexicanos. En primer lugar, les hablaré del jetpack. El jetpack, también llamado avión individual, es una mochila que por medio de un mecanismo con propulsión te permite impulsarse por el aire y volar por algunos momentos de manera controlada. Esto es, el sueño de volar de una sola persona sin usar aeronave ni nada se hizo posible, ya que el jetpack es como una mochila que pones en tu espalda y mediante eso puedes volar. Esta máquina fue inventada por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, quien además de tener un título en física aeronáutica y ser piloto aviador desde los 24 años de edad, él es fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. El jetpack se utiliza para diversos objetivos, en el cine y en algunos espectáculos musicales, deportivos, entre otras. También tiene aplicaciones de otra índole para las fuerzas de los países. También sirve para realizar emocionantes efectos especiales. Por otro lado, es útil en otras industrias como la del petróleo, el gas y la agricultura. También se ha empleado para facilitar procesos en algunas otras áreas e incluso ha sido utilizado en labores de rescate. Lo que hay que aclarar es que es falso que te dure muy poco la carga del jetpack. Eso fue un invento que hicieron para que las personas no lo adquirieran, no lo popularizaran y no pretendieran tenerlo en su casa. Pero con un jetpack puedes fácilmente volar 1 o 2 horas. Es posible, no es nada más 1 minuto y lo tienes que volver a recargar. Ese fue un invento falso para desacreditar el uso de un jetpack, ya que se temía que pudiese ser utilizado para actos indebidos. Pero te has preguntado también cómo surge este invento. El talento de Juan Manuel Lozano con las manos fue innato. Él tenía mucha habilidad desde que era pequeño, de tal manera que Manuel Lozano a los 19 años creó su primer motor y más tarde se graduó de ingeniería. Manuel Lozano, el inventor del jetpack, a pesar de que los estudios no fueron fáciles para él, su perseverancia y buena actitud lo llevaron a terminar a puerto sus estudios, a tener éxito primeramente en terminar su carrera y también, lo más sorprendente de lo que hablamos en este video, creó su primer jetpack y también otros descubrimientos de su autoría. También te diré que hay varios mexicanos que siempre han tenido el deseo en relación a la industria informática. Recordemos que en México se fabricaron las primeras computadoras fuera de Estados Unidos. De hecho, todas las plantas productivas de Apple se instalaron en México. Posteriormente, el gobierno mexicano expulsó a la industria y se dio fin a la industria informática de México porque no les pareció bien a las autoridades mexicanas. Recordemos a José López Portillo, que terminó con toda la industria de la informática en México por las diferentes decisiones que tomó durante su gobierno. Ahora bien, las empresas que fabricaban y ensamblaban computadoras en México, todas ellas desaparecieron. Aún hoy en día quedan remanentes de la otra hora gloria de México. Uno de tantos son diferentes ensayos que crean en las escuelas, como el sistema informático Jarro Negro o el sistema informático Gnome y algunos otros que a manera de práctica didáctica entre maestro y alumnos han desarrollado diferentes sistemas informáticos que de manera intuitiva se adaptan al sistema operativo de la computadora. Son un entorno de escritorio parecido a lo que ofrecería las alternativas de el Office, el tan conocido Office. Ha habido muchos clones mexicanos propuestos por diferentes académicos e instituciones en los últimos años. Uno de tantos es el Gnome, que es un entorno de escritorio, un paquete de software parecido al Office, que cuenta con más de 160 idiomas y es intuitivo y ayuda al usuario a trabajar de manera simple y veloz. Incluso recibe órdenes a través del micrófono de la computadora, y eso fue antes de que se incluyera esa función en los sistemas como en el de Google, como en el buscador Google Chrome.
Antes de todo eso, les estoy hablando de prácticamente 10 años antes, esta propuesta ya hacía todo eso y era de mexicanos, pero no tuvo el apoyo ni logró despertar el interés de inversionistas, que ahí es una pieza clave, el despertar el interés de los inversionistas. También hay otra cuestión que fue propuesta por mexicanos, se llama de un tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica. Te diré que otra de las más grandes aportaciones de reconocidos ingenieros mexicanos en el campo de la medicina es el uso de la nanotecnología catalítica, una disciplina que permite inyectar partículas en los tumores y de esta forma hacer eficientes los tratamientos contra diferentes tipos de cáncer. Esta terapia, nanomedicina, fue ideada, propuesta por la doctora Tessie López Gorne, que se ha creado y que debido a ella se creó una nueva rama de medicina y oncología, la nanomedicina. A través de sus investigaciones de esta doctora Tessie López, logró desarrollar un método por el cual se sintetizan diversas sustancias que atacan las células cancerígenas de una manera mucho más efectiva que otros métodos. El origen de esta rama de la ciencia está basado en la ficción, aunque dice, como en el conocido programa, aunque usted no lo crea, pero en este caso se pensó que no iba a funcionar. Recordemos que la nanotecnología es una miniaturización a nivel nanométrico, son tamaños microscópicos. Ahora bien, usando la idea de la conocida película Viaje Fantástico, que se exhibió en la pantalla grande en 1966 en todos los cines a nivel mundial, que fue todo un hito y llamó mucho la atención, la doctora Tessie López se inspiró en esa película llamada El Viaje Fantástico y se le ocurrió usar la miniaturización para hacer llegar los componentes para eliminar los tumores. De tal manera que la doctora Tessie López fue capaz de crear este nuevo método nanométrico, nanomedicina, con el cual se puede asegurar que las medicinas no se disipen en todo el cuerpo, sino que vayan directamente al lugar donde se necesitan, que es en la atención de los tumores. Ahora bien, de esta manera se consigue la eficacia y la eficiencia en la eliminación del tumor porque se concentran específicamente en las células enfermas que se necesita atacar. También es importante mencionar que este trabajo ha tenido un gran impacto en los pacientes de diabetes, que es un aliciente porque es una de las enfermedades que más aqueja a México, ya que utilizando en el caso de la diabetes nanocatalizadores, los pacientes pueden ser tratados contra los efectos que produce esa enfermedad, la diabetes, en los pies, regenerando los tejidos y músculos y así evitar que las personas pierdan un pie o una extremidad. O sea que la nanomedicina se puede utilizar para tratar los tumores en primera instancia y en segunda instancia se puede utilizar para salvar las extremidades enfermas por diabetes. Gracias a esto se puede evitar que pierdan sus extremidades las personas. La doctora Tessie López ha recibido reconocimientos por la Academia Mundial de las Ciencias, aunque la investigación podría servir y tener una mayor utilidad si recibiera un mayor apoyo. Tenemos también otra cuestión. México siempre ha querido fabricar, siempre le ha llamado la atención la alta tecnología. Recordemos que tuvimos una agencia espacial mexicana. Cuando Rusia y Estados Unidos podían y tenían la capacidad de poner satélites en órbita, México también la tenía, era uno de los 3 países, pero todo eso se perdió cuando José López Portillo disolvió la Agencia Espacial Mexicana. También nos llamó mucho la atención siempre la fabricación de aviones, desde que Venustiano Carranza, el presidente al que le debemos la Constitución actual, la de 1917, él también estableció centros de desarrollo y de ingeniería tecnológica mexicana y se produjeron los primeros aviones 100% mexicanos y los primeros tanques mexicanos. Entonces siempre nos ha llamado la atención la ciencia y la tecnología y las cosas interesantes, no, que al mundo interesan, pero también a México. Uno de tantos también son las propuestas, porque hay varias empresas en México que fabrican automóviles eléctricos y que han hecho diferentes propuestas. Uno de tantos es también el automóvil llamado Ecovía. México es un país bastante conocido por su industria automotriz.
Pero recordemos que mucho se defendió en el Tratado de Libre Comercio que México exportaba muchos vehículos. Nosotros no somos dueños de esas industrias. Si la Ford mexicana exporta, no es Ford mexicana, no hay socios, no hay capital mexicano. Todo es de extranjeros para extranjeros. Las escasas empresas 100% mexicanas no reciben el apoyo del gobierno y no tenían por qué defenderlas tanto en el Acuerdo de Libre Comercio. Lo importante aquí son las remesas que recibimos, que es dinero líquido efectivo destinado a lo más necesario en México, y las verdaderas exportaciones de mexicanos, no de extranjeros que exportan para extranjeros. La industria automotriz, la mayoría, el 90%, no es mexicana, sino es que mayor porcentaje. Una que otra sí. Una de tantos fabricantes puede ser que propone el automóvil Ecovía y que ya tiene bastante tiempo que ha habido varias empresas mexicanas que han hecho propuestas de automóviles eléctricos como el Sacua. Hay varios fabricantes mexicanos que producen, aunque lamentablemente las opciones que tienen en venta son demasiado costosas para el grueso de la población, pero si recibieran el apoyo y si hubiera más disponibilidad, también podría abaratarse el precio de venta. Recordemos también el famoso automóvil mexicano que se llegó a vender incluso en Inglaterra y que fue un hito a nivel internacional. Hay varios fabricantes mexicanos que han destacado, descollado, pero no han recibido el apoyo de los diferentes gobiernos en México. No hablo del actual, no estoy hablando de ninguna 4T ni de nada. Estoy hablando de un antecedente histórico, de una necesidad, de algo que está intrínseco en la naturaleza del mexicano, la necesidad de inventar, de desarrollar, que eso no tiene nada que ver con modas políticas, económicas o de cualquier índole. Ya les comenté que desde que Venustiano Carranza estableció los centros de ingeniería mexicanos que fabricaban aviones, hasta el día de hoy hay mexicanos que están haciendo propuestas en ciencia y tecnología en diferentes áreas y que están revolucionando y modificando la forma en que los seres humanos tenemos contacto con el mundo. La forma nos mejoran ellos, esos inventores, nuestra calidad de vida. Este automóvil del que les hablo, Ecovía, que ya fue propuesto desde 2007, utilizaba hidrógeno y electricidad para moverse, de tal manera que las emisiones de contaminación que genera son nada, porque el hidrógeno al funcionar genera vapor de agua y la electricidad, si es eléctrico, pues se recarga eléctricamente en la luz de tu casa. Entonces se cargaba en tu casa, lo podías utilizar en una distancia corta. En ese tiempo nada más te daba un rendimiento pequeño de 40 kilómetros. Hoy en día los automóviles eléctricos como el Tesla o algunos otros te dan más de 600 kilómetros de autonomía. En ese tiempo la autonomía no era la que es hoy, estamos hablando del año 2007, pero desde ahí incluso la técnica mexicana ha mejorado. Recordemos que en este caso de los automóviles eléctricos mexicanos y de los fabricantes de automóviles eléctricos mexicanos, la ventaja podría venir del gobierno mexicano, ya que tenemos una de las reservas de litio más grandes del mundo que se encuentra en nuestro país, en el norte de nuestro país, en Sonora. Por lo tanto, si esa industria de litio beneficiase a mexicanos, podrían tener acceso a las baterías de litio a un costo competitivo para que nuestra industria despegue.